Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones. Hola, buenas tardes. Soy Elixir Lemos de Iglesia de Jesucristo Global, Caracas, Venezuela. Pertenecer a esta iglesia ha sido súper gratificante, satisfactorio. He tenido una transformación que jamás imaginé en mi vida. Esto me ha permitido llegar a niveles extraordinarios de espiritualidad, de conexión con Dios, de palabras que me han llegado profundamente al corazón, donde sé que Dios está dirigiéndose a mí. Y no solo en la parte espiritual, inclusive en la parte personal. He logrado hacer cambios internos súper importantes y considero que para el mundo no hay nada que sea casual. Nada es casual. Todo llega en algún momento porque Dios lo tiene así destinado. Y este ha sido el año donde me correspondió conocer a personas maravillosas que no las conozco personalmente, pero a través de este medio he conectado maravillosamente con personas muy especiales como son los de Iglesia de Jesucristo Global. Gracias. Qué bella es la Navidad, qué rica esa musiquita de entrada que tenemos allí para que puedas disfrutar esta temporada de bendición. Y como parte de lo que hemos ideado en nuestra reunión de amigos online de la Iglesia de Jesucristo, tu iglesia, hemos pensado en traerte un programa especial y directamente de Fort Lauderdale tenemos a nuestra asesora en finanzas, Ángela Varias, que desde su experiencia, desde también ser latinoamericana, migrante, primeramente a México y luego a Estados Unidos, nos va a estar hablando de aquellos hábitos que nos hacen pobres ricos. Si pudiste ver la promoción a lo largo de la semana, sabrás que este va a ser el tema que vamos a tocar hoy, pobres ricos. Cómo tu posición y mi posición no es de pobreza. En Cristo hemos sido prosperados. Y es por eso que con tips básicos, con experiencias personales, vamos a poder hoy hablar a tu vida para que tú tengas una transformación mental y te prepares, porque noviembre y diciembre van a ser buenos meses. Quiero que alguien pueda declarar allí en el chat en vivo: noviembre y diciembre son buenos meses para mi vida. Decláralo allí: noviembre y diciembre son buenos meses para mi vida. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios nos está preparando, Dios nos está capacitando, Dios nos está equipando para no solamente tener un buen fin de año, sino para tener un extraordinario 2021. 2021 no nos tomará por sorpresa ni desprovistos de capacitación. Antes bien, Dios ha provisto este tiempo para que nos preparemos, para que seamos envisionados y empoderados en lo que Él tiene para nosotros. Así que sin más preámbulo, te dejo con nuestra reunión de amigos. Disfrútalo mucho, lo hicimos con mucho cariño. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a tu reunión de amigos online de la Iglesia de Jesucristo. Tu iglesia, como siempre decimos. Así es un tiempo muy especial para nosotros. Pues tenemos una persona especialista en el área financiera, una mujer aparte, una mujer hermosa en todas sus áreas, una mujer de Dios que recientemente este año conocí y ha sido algo acelerado todo lo que hemos podido edificar juntos y juntas. Estuvo como una de nuestras conferencistas en la conferencia Mujer Inolvidable, Mujer que Emprende y Prospera, mujer. Ese tema fue clave para todo lo que queríamos desarrollar en ese tiempo. Te vamos a dejar en la cajita de descripción el tema que la licenciada y asesora Ángela Varias nos dejó en esa oportunidad para que puedas ir a tomar esos tips tan importantes y vitales para tu vida financiera. Y hoy es una noche muy especial, hemos preparado un tema muy lindo llamado Pobres Ricos. Pobres ricos. ¿De qué se tratará? ¿Cómo nos harán?
Esto tiene nombre de telenovela colombiana, ¿no? Así, pobres ricos o ricos pobres. Sí, Allí Ángela nos va a estar asesorando un poquito. Creo que esta noche va a ser de mucha revelación y de un despertar y un rompimiento para todo el que reciba la palabra. Pero Ángela, queremos que te puedas presentar, ¿verdad? Que puedas saludar a toda la gente que tiene el placer de conectarse por segunda vez. Cabe destacar, antes que Ángela hable, que ahora tenemos el regalo que Ángela es parte de nuestro equipo global como ministerio, es nuestra COA, nuestra asesora financiera y una parte bellísima de este equipo. Así que después que usted escuche a Ángela, usted va a quedar prendado, así como pasó con nosotros. Ángela, preséntate. Bueno, amén. Gracias, pastor y pastora Mary. De verdad que, como siempre, primero que nada, así a fondo, es un súper placer. Para mí, de verdad que no me queda más que decir, su servidora, humilde servidora, lo que ha sido es una receptora de mucho amor de parte de mucha gente a través de muchísimos años. Y yo creo que a mi escasa edad, en los inicios de los 40, Dios ha depositado muchísima información que sé y siento, y estoy segura que es muy valiosa y que va a venir a ser llave, ¿verdad? Para que podamos abrir puertas, llave para que podamos expandir en el reino acá, y el resto, bueno, el resto lo hace Dios. Sinceramente, es una gran oportunidad la que ustedes me han brindado a través de Iglesia de Jesucristo, y verdaderamente yo tengo un anhelo grandísimo de que podamos crear una generación que lleve esto a otra generación, o sea, que sea un legado de apertura total, que cambie el destino de lo que hoy estamos haciendo, ¿verdad? Que es verdaderamente dar luz, y que sea esa luz que traiga los resultados positivos que la gente desea lograr. No es ningún secreto que siempre hablamos, ¿verdad? Que por falta de conocimiento perece nuestro pueblo, pero quizás no es la falta de saber, es la falta de aplicar. Muchas veces sabemos. Wow. Anote eso, no es la falta de saber, sino la falta de aplicar. Exactamente, no quiero tergiversar la palabra, pero ha sido una revelación para mí que por más que yo le ponga acá, que esto es un infinito lo que hay acá adentro, y Dios nos ha dado esa virtud de que esto acá es infinito y se conecta con Él, y podemos meterle todo lo que queramos, pero que si en esta dimensión no lo llevamos a la acción, conformaremos otra lápida más que se lleva un montón de posibilidades que nunca fueron realidad, ¿verdad? Así es que para mí es un gran placer, de verdad que les agradezco la confianza, y espero que podamos seguir creciendo juntos, y yo estoy aprendiendo tremendamente también de ustedes y de toda la función de lo que Iglesia de Jesucristo tiene para mí. A ver si no soy yo la que tiene para ustedes ni para los demás, sino más bien lo que ustedes han depositado en mí, y para mí eso es bendición total. Amén, amén, amén. Pobres ricos, esposa, pobres ricos, Ángela. Cuéntanos un poquito, o vamos a iniciar ya, ¿no? Sí. Con lo que es la introducción de esto, ya que no es una telenovela, hoy es una bendición para todos los que se están conectando, porque Ángela está en Fort Lauderdale, en Florida. Nosotros estamos aquí en Venezuela y usted nos está viendo desde cualquier lugar del mundo, y esto es lo que nos permite el tiempo en el que estamos viviendo. Así que vamos a comenzar, porque si hay algo que cuando yo vi el tema yo dije, fue: Señor, yo no quiero ser ni un pobre rico ni un rico pobre, yo quiero ser rico rico. Eso. Ahí es donde está la clave. El asunto es en la pregunta. Así es que yo creo que por donde podemos comenzar, pastor, es bueno, primero que nada, porque esta historia donde estamos viviendo hoy, donde no hay distancias, donde yo sé que nos están viendo desde muchísimas partes del mundo y estamos conectando con inmensidad de personas, esto va a abrir fronteras, o va a eliminar fronteras, que es lo que nos gusta. Pero entonces, en este tema, ¿por qué no hacemos la pregunta: ¿qué es un pobre rico? ¿Qué es un pobre rico? O sea, y antes de yo decirle a usted lo que yo pienso que es un pobre rico, ¿qué es lo que ustedes creen que es un pobre rico?
E invitarte a ti que estás allí en el chat en vivo, que puedas también decirnos qué es un pobre rico. Comenta allí mismo y si lo estás viendo en diferido, haz un comentario de qué es para ti un pobre rico. ¿Qué es para ti un pobre rico, amado? Mientras que nos responde la audiencia aquí. Mira, la Biblia tiene un versículo que para mí es muy real. Dice de la siguiente manera: en la casa del pobre hay abundancia de pan, pero lo pierden por ignorancia, por no prestar atención, lo pierden por negligencia. Pero fíjate lo que dice: en la casa del pobre hay abundancia de pan. ¿Quién para mí es un pobre rico? Aquel que teniendo todo no sabe cómo multiplicarlo, sino más bien gastarlo, perderlo. Yo lo resumiría así. Y aquí en Venezuela, por lo menos en el barrio donde yo me crié, ¿qué es un pobre rico? El que cada vez que agarra dinero no piensa en invertir, sino en gastarlo. Yo conozco gente que cuando piensa en tener dinero, de una vez piensa en todo lo que tiene que gastar. Es así. Y para mí un pobre rico es una persona, un hijo de Dios, que teniendo la coherencia o la herencia con Cristo en el reino de los cielos y el aquí y el ahora, no sabe cómo desarrollarse en el área financiera o por desconocimiento o incluso porque el área financiera se le convierte en un tabú. Pero déjame decirte a ti que estás allí, que crees en Jesús, que eres cristiano, que eres hijo de Dios, Dios no tiene problema con la riqueza, Dios no tiene problema con la prosperidad. El problema muchas veces es en nuestra mentalidad, y hoy Dios ha traído a esta mujer extraordinaria a derribar varias cosas que son necesarias para que tú prosperes, como dice el apóstol Juan, en todas las áreas, así como prospera tu alma. Amén. Y gracias por esa respuesta. Y vea lo que yo rescato de esa pregunta que nos hacemos. ¿Y qué es un pobre rico? ¿Qué es un pobre rico? El saber que yo anhelo, que yo quiero y que yo deseo y que yo sueño, y todo eso viene de Dios, pero que no puedo manifestar nada de eso que yo anhelo. Siempre encuentro posibilidades, siempre encuentro limitantes, hay algo que es una duda en mí que siempre me está diciendo: no eres suficiente, no tienes lo que te hace falta, te hace falta algo material. Hay algo que siempre apunta en mí a decirme que afuera hay algo que yo no tengo. Wow. Y resulta que cuando, pastora, usted menciona que hay una mentalidad, entonces yo tengo que explicarme si el ser pobre, pero aún rico, radica en lo que yo estoy pensando. Entonces, ¿qué es un pobre rico? Bueno, vamos a definir qué es pobreza. Entonces, la pobreza es escasez material reflejante de lo que yo creo que yo pudiera manifestar o no. O sea, yo soy pobre porque yo creo que soy pobre. Hay personas que tienen trabajo, que ganan dinero, pero son pobres. Hay personas que escasamente trabajan, no tienen dinero y también son pobres. Hay personas que tienen dinero, posibilidades y también son pobres. Entonces, la pobreza en ningún momento está por fuera. La pobreza siempre es una condición que está en mi mente. Hay una creencia en mí que me dice que yo estoy al otro lado de la abundancia. Wow. Y yo pienso y yo creo que yo no pertenezco a ese lado de la abundancia. Ángela, sabes que escuchándote, una vez escuché un gran hombre de Dios que decía que es más difícil ser pobre que ser rico. Y así mismo es. Y decía, y si nosotros pudiésemos darnos cuenta que es más difícil ser pobre que ser rico, porque lleva más trabajo
separarse, crear la distancia, convencerte. Y entonces él decía, si pudiésemos hacer el clic y escuchándote, recuerdo sus palabras cuando él nos decía, mira, es más difícil ser pobre que ser rico, pero la gente se empeña en ser pobre. Y escuchándote veo que es por eso, por la mentalidad, el separarse. Quiero que podamos seguir desarrollando esto, que está bien chévere. Y es que, pastor, ojo a esto, y lo he visto. Vamos, le voy a contar un poquito de mi origen, porque yo creo que es válido que la gente sepa, no es solo quién yo soy hoy. Yo siempre he sido, pero de dónde yo vengo. O sea, yo siempre he sido, pero de dónde yo vengo. Entonces, yo nací en un pueblito, yo vengo de Costa Rica y nací, y Costa Rica es un país diminuto, mucha gente no sabe ni dónde queda. Entonces, Costa Rica, Puerto Rico, ¿cuál rico? Pequeñito. Y del pueblo donde yo vengo, yo recuerdo mucha escasez. Y recuerdo que los días eran largos y se trabajaba muy duro y había una oportunidad para estudiar y había suficiente que comer, había poca luz. O sea, yo recuerdo que había escasez. ¿Sí? Y no eran grandes cosas, no se veían grandes lujos, los platos, los manteles, las cosas que habían eran todas muy sencillas. Y del país de donde yo procedo, no hay mucha diferencia en cuestión de niveles económicos. De hecho, la gente que posee un poco más y el que tiene mucho menos, estamos todos revueltos. Entonces era difícil hacer una diferencia de clases. Yo me doy cuenta que yo siempre tenía un anhelo en mí y yo preguntaba y me preguntaba a mí misma en momentos donde yo pasaba muy a solas, aunque yo no conocía del evangelio, yo no conocía de Dios, yo me preguntaba y decía, pero ¿cómo ese árbol es tan grande? ¿Y por qué ese árbol da fruto y nunca se le acaba? Wow. ¿Y por qué es siempre verde? Y entonces al pasar de los años, yo tenía un pensamiento crítico acerca de mi vida y no me adaptaba a la cultura, no me adaptaba a la forma de pensar. Y en momentos de adolescencia, cuando estás aprendiendo en el colegio, los maestros tienden a pensar que eres rebelde, sin causa. Y es cierto, pero sí es rebeldía de alguna forma con una causa, con la causa de encontrar la verdad en la abundancia para la que yo nací, y lo que estaba por fuera no reflejaba lo que yo era. Y entonces yo me peleaba con eso. Y tanto era el anhelo que llega un momento en el que aparece un primer viaje y yo logro, desde un punto muy escaso en mi vida, logro viajar hacia otro país. Y me encuentro con cosas enormes, como es México, enorme, pero cero choque cultural, porque la pobreza estaba allí en abundancia. Entonces, entré a un país enorme, Estados Unidos mexicanos, enorme, y fui a muchos lugares con escasos 14, 15 años, pero no hubo ningún choque cultural, porque estamos hablando prácticamente el mismo idioma, y las condiciones son absolutamente iguales. Viajando a diferentes lugares me doy cuenta que de allí radica, estás mirando y te estás condicionando a lo que está por fuera y siempre estás buscando una forma de decir, es que yo tengo que ser pobre, porque mira, afuera todo es pobre. Wow. Y no te detienes un segundo de decir, un segundo, ¿por qué ese niño no tiene y el otro sí tiene? ¿Por qué yo tengo un poquito más o un poquito menos? No me paro a preguntar por un momento para poder definir que tengo opciones. Y la pobreza la acarreo a donde quiera que voy porque yo no cambio, yo cambio el lugar, las circunstancias van conmigo y voy y genero el mismo contexto en otro país. Lo que pasa es que eso es algo cultural. Sabes que yo predicaba, como hace 2 años atrás, que una de las cosas que más yo tuve que romper en mi vida fue que a mí me educaron para ser pobre. A mí mis abuelos, yo me crié con mis abuelos
y mis abuelos me educaron, me sembraron la escasez, me sembraron que no hay, me sembraron que no tenemos. Entonces yo me crié y yo le decía a la gente, nosotros tenemos que cuidarnos de decirle a nuestros hijos, estudien, prepárense, pero en casa enseñarlos a ser pobres. Entonces yo le decía, yo a mis hijos no les digo no hay, o no les digo no tengo, le digo después lo compramos, después lo logramos, vamos a orar para que Dios nos los dé, porque yo pude darme cuenta de eso que tú estás diciendo, que todo el tiempo me criaron para la escasez, y creo que eso es una de las cosas que nosotros tenemos que erradicar de nuestras casas, ¿no? Y hacerlo consciente, como tú dices, porque tú lo pudiste ver en todos los países o en todas las naciones, porque educamos a la siguiente generación para que también sea pobre, aunque tengan un título. Así es, y yo creo que los hijos nuestros siempre tienen una mayor posibilidad, dependiendo de cómo te expresas, dependiendo de lo que tú puedas chispear en mente de ellos, porque desde pequeños ellos son como esponjas. Si tú les das la respuesta a las cosas, ellos se acostumbran a no pensar, que es lo que es el estilo de enseñanza del que nosotros procedemos. Nada más te dicen, esto es así, apréndetelo. Pero cuando tú comienzas a generar un pensamiento crítico en ellos, una forma de que ellos se cuestionen de una forma positiva, de que ellos puedan cuestionar para poder buscar posibilidades, ellos cambian el rumbo de lo que ya de todas maneras ellos tienen que hacer. Una cosa bien esencial, pastores, que yo he visto y he experimentado es que a pesar de que, como dije antes, a pesar de que la gente, de que la persona cambie de lugar, trae su cultura, quiere llevarse esa cultura como el que se lleva un abrigo, ¿verdad? Y se lo pone y no lo quiere soltar. Mi abuelita solía decir que si a Roma fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Entonces, llegas a este lugar, pero quieres traer exactamente todo lo que traías contigo. Y esto genera en ti un choque mucho más alto culturalmente y se refleja en la parte económica, porque como ya vienes con un pensamiento de que todo es difícil y que tienes que pasar por un gran sacrificio para lograr algo, cuando llegas a un lugar donde hay más posibilidades, comienzas a actuar de forma en la que buscas cómo sacrificar para poder mostrar que sí es muy difícil lograrlo. Es como que siempre estás generando la misma acción porque todavía tienes el mismo pensamiento. En ningún momento paras un momento. O sea, yo creo que una de las cosas importantes en cómo cambiar ese pensamiento cuando estamos en ser un pobre rico es primero que todo preguntarnos qué es pobre y qué es ser rico. O sea, ¿y en qué radica eso? Robert Kiyosaki habla mucho acerca de esto y la diferencia entre un pobre rico y un rico pobre radica en lo que te cuestionas, radica en un pensamiento crítico en la vida, porque lo material únicamente refleja afuera, lo material en esta dimensión refleja exclusivamente el pensamiento que tú tienes. Entonces, vamos a una casa y encontramos en un pueblo una familia que vive en una casita con techo de lata, piso de tierra, pero tiene abundancia en comida, abundancia en paz, tienen paz, tienen pan, tienen lo suficiente, todo el mundo vive sano y no les hace falta nada. Y son los más ricos de esta tierra. ¿Por qué? Porque en primer lugar ellos están llenando sencillamente su propósito en la vida, que es tener esa familia en esa etapa, en ese momento. Ahora, ¿cómo tú sabes que no perteneces ahí? Porque cuando esta nueva generación en esa familia abre sus ojos y dice, yo no quiero vivir en piso de tierra, yo no creo que yo me quiera quedar aquí, y busca la posibilidad de ir hacia más, cuando sale de su nido a buscar más, pero sale pensando que el pan se hace en leña,
y que la única manera de vivir ese piso de tierra, se va a ir a un apartamento nuevo a vivir en las mismas condiciones que vivía como vivía en su casita pobre. Entiendo. Ya ahora esta persona ya no es rica, ya esta persona se convirtió en un pobre rico, porque entiende conscientemente que no quiere estar en eso que ya llama pobreza por su nivel de conciencia, pero cuando llega a este otro nivel, no sabe cómo adaptarse a un nivel de abundancia donde él pueda producir una mayor. Bueno, aprovechamos, ¿verdad? Que se cayó la conexión para mandar a buscar un suéter porque hacía como frío y me decían que también los botones estaban allí abriendo y cosas y que después ustedes saben cómo es producción. Pastor, tiene que salir derechito, ni el botón, porque la policía del botón va a estar por ahí pendiente. Tratando lo que Ángela nos está diciendo, de la gente que sus padres sí le parecía bien vivir en el piso de tierra y tenían su pancito a leña, su cosita, pero los hijos, la siguiente generación dijo, vámonos para el apartamento. Vamos a hablarle ahora a todos los emigrantes que están fuera del país, aquí en el caso aquí de Venezuela, que se fueron por todo lo que sabemos que luchamos a diario aquí en la nación y que iban con ciertas condiciones económicas de este país hacia otro. Ahora, ¿por qué me llama la atención eso que tú dices de que se van al apartamento, se van a otro país, se van a una casa y por más que están rodeados de comodidades, siguen pensando es en el piso de tierra, siguen pensando en el pan con leña y es porque el cerebro es flojo, Ángela. Una de las cosas que si la gente es consciente y lo puede poner allí, al cerebro le da flojera pensar, le da flojera aprender cosas nuevas, le da flojera renunciar a lo aprendido para aprender algo nuevo. Nuestro cerebro es así. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 10:8. Dice, por pereza se cae el techo. Por pereza se cae el techo y por flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces fíjate, dice que por flojera se cae el techo. Logró meterse en el apartamento, logró mudarse de país, pero como el cerebro es flojo, vuelven otra vez las condiciones de pobreza a perseguirlo. Porque al final no era lo material y al final no era el nuevo estatus. El cambio de mentalidad nunca surgió porque nunca se hizo la pregunta. Debo de vivir en un lugar nuevo. ¿Por qué tengo que vivir ahí? ¿Por qué quiero vivir ahí? ¿Quién yo soy para vivir ahí? Pero es que si yo no me hago las preguntas, yo me puedo mudar a la casa de Donald Trump. No sé si han visto los apartamentos esos tan espectaculares. Y el hombre me puede regalar eso que está lleno de oro, paquetado por todos los lados. Y yo siempre voy a seguir siendo pobre, aunque tome en copa de cristal la más fina del mundo. Ajá. ¿Y cómo surge en ti después una mentalidad nueva? Bueno, aquí es donde comienza el choque cultural. Cuando yo llego a Estados Unidos, me doy cuenta, tendría yo aproximadamente 19, 20 años, yo me doy cuenta que acá, en primer lugar, mi idioma es completamente foráneo. Entonces, solamente en la comunicación, cuando tú tienes que romper una barrera de comunicarte, obligas al cerebro, que es vagabundo, a tener que cuestionar información nueva. ¿Y cómo llego yo a darme cuenta? Porque cuando pasa el primer año, yo comienzo a tomar ciertas decisiones que están en línea con mi vida anterior. Y comienzo a pasar dificultades. Y con la persona que yo estaba, en ese momento mi esposo, un día, él muy calladamente me dice,
¿y por qué pasas tanto trabajo? Y yo me fui ese día a dormir y me llevó una semana pensando en la pregunta. Mira, ya va, yo quiero que si hay alguien allí que quiere mejorar su vida, anote esa pregunta y se la haga. Yo quiero preguntarle a todos los que nos están viendo esa misma pregunta que le hicieron a Ángela. ¿Por qué pasas tanto trabajo? Es como si fuera, y gracias, pastor, por eso, porque yo creo que el hacer una pausa y hacerme yo una pregunta de dónde estoy, de hacia dónde voy, de quién yo verdaderamente soy, de mi identidad, de lo que estoy pensando, de cómo reacciono, de cómo respondo. Todo eso es importante hacerlo constantemente porque es lo que nos permite crecer y cambiar, ponerle unas conexiones nuevas cerebrales a eso. Ajá, pero no te me adelantes porque eso te llevó una semana. Cuéntanos eso porque eso está bien interesante. Te dijo eso y tú, Dios mío, te fuiste a dormir. Entonces, la primera reacción mía fue, claro, porque es que es muy difícil en mi comunicación, yo digo, es muy difícil, y ahí me quedé. Entonces, él me miró y me dijo, ya veo. Siempre hay tanto, sigas diciendo lo mismo, vas entonces a seguir haciendo lo mismo. Y fue una semana de momentos donde cada vez que yo hacía algo y yo decía algo, lo que yo hacía y yo decía no concordaba con el nuevo lugar donde yo estaba. O sea, yo quería seguir haciendo el arroz de la misma manera. Yo quería irme a dormir a la misma hora. Yo quería ver el mismo estilo de televisión. Ay. Entonces, esa semana a mí me sirvió para primero, fue algo muy sencillo. Yo me paré en el closet y me di cuenta que mucha de la ropa que yo traje conmigo no me servía. Pero que a pesar de que no me servía, yo no la regalaba. Tenía un año con ella, no la podía usar, los zapatos no me servían porque yo venía de una montaña y aquí estaba cerca del mar, pero yo no lo regalaba. Yo seguía, mire, arraigada la bendita ropa, arraigada los benditos zapatos, porque mi pensamiento seguía siendo el de la misma muchacha que estaba en Costa Rica con 19 años. Y ahí yo tomé una decisión y dije, ok, pero si me deshago de esto, ¿con qué ropa me quedo? Ajá, buena pregunta. Y entonces, preguntándole a mi esposo, que era un hombre de Dios, yo no creía en Dios en ese momento todavía, no de esa manera, yo le decía a él, pero claro, tú quieres que yo me deshaga de todo esto y entonces, ¿qué? ¿Me voy a quedar sin nada? Y él me dice, pero tú todo lo tienes, lo único que tienes que hacer es pedirlo y yo con mucho gusto te lo consigo. Inmediatamente, en mi mente yo dije, es que yo no estoy sola. Yo estaba casada, tenía trabajo, vivía en Estados Unidos, en muy buen apartamento, y todavía seguía con las mismas botas, la misma camiseta, los mismos abrigos, las mismas cosas de cuando Costa Rica. Wow. Y él con todo su amor me quería como lo que él veía por dentro, no lo que él veía por fuera. Pero cuando llegó el momento determinado, con poquitas palabras me dejó saber que nada de lo que yo traía me iba a servir para este mundo. Entonces fue un momento muy chocante para mí, porque todo eso representaba quien yo quería seguir siendo. Entonces la pregunta sería, o la clave aquí sería, para dejar de ser un pobre rico, para que tu condición económica mejore, porque para todos los que se están conectando, están viendo, esto es una reunión completamente espiritual,
donde estamos hablando de la vida financiera de usted. Y si tú quieres que tu condición de vida mejore, la gran pregunta es, ¿quién quieres seguir siendo? Creo que Y es que, Pastor, gracias. Y es que esa pregunta de quién quiere seguir siendo ya no está condicionada por quién yo fui. Está establecida en la posición de hoy para las posibilidades que yo quiero para mi mañana. Pero yo me tengo que parar delante del closet y darme cuenta que esa vestimenta ya no me corresponde y yo la tengo que dejar ir. wow. Yo me tengo que parar delante del espejo y darme cuenta que ese cuerpo o esa forma del cuerpo ya no me corresponde y yo la tengo que dejar ir. Que quizás de que la forma en la que yo me estoy expresando, hablemoslo tan sencillo como que una persona se vaya de tu país, Venezuela, y se vaya a vivir a Alemania, pero quiere seguir hablando venezolano. Inclusive dentro de la misma Latinoamérica, porque en Latinoamérica, aunque podemos decir que nos une el español o el castellano, los canales de comunicación son totalmente diferentes. Si aquí empezamos a hablar maracucho y tú empiezas a hablar tico, nadie nos va a entender, ni siquiera nosotros. O sea, Y así es, pastor. Y esa mentalidad, a ver, de que es un pobre rico, esa característica que tiene el pobre rico es, estoy en un lugar nuevo, pero sigo pensando igual. Estoy con gente nueva, pero sigo actuando igual. Estoy en un lugar donde debo hablar un idioma nuevo, pero aún para hablar el idioma nuevo me cuesta porque quiero hablarlo con el mismo pensamiento que tenía. Para tú aprender un idioma, tienes que dejar el pensamiento original que tú tienes y ser como una canva en blanco para tú poder adaptarte a un nuevo idioma. Por eso a mucha gente le cuesta hablarle inglés. Porque lo primero que dice es, el inglés es muy difícil. listo. Pensamiento de pobre rico. El inglés es muy difícil. O sea que una persona con un pensamiento pobre, todo lo que le viene al frente siempre lo considera difícil. Podemos decir que es una característica dominante. Mira, quiero que emprendas esto, es que es difícil. Abre este negocio, es difícil. Aprende este idioma, es difícil. Ahorra, es difícil. Conságrate a Dios, es difícil. Ahora le voy a dar una segunda característica, espérame, para agregársela porque el es difícil es el primer escalón. Es el escalón más de abajo, porque tiene que ser sacrificado, culturalmente sacrificado. El segundo escalón es no tengo. El segundo escalón es no tengo. Y para el pobre rico siempre vive coronado de escasez. Siempre vive coronado de escasez. Recientemente estábamos viendo un documental acerca de un área acá en Estados Unidos donde los desarrolladores de bienes inmuebles están levantando inmobiliario nuevo, tremenda cantidad de rascacielos. Y esos eran parques donde habían 100, 200 casitas rodantes. Entrevistan a las personas que se encontraban o vivían en las casitas rodantes antes de que destruyeran el parque, y cuando hacen las tomas de adentro acá en Estados Unidos, puedes ver la pobreza radical como si estuvieras en los lugares más pobres de Latinoamérica. Wow. Entonces, la escasez es dominante, la dificultad es dominante, el sacrificio es dominante. Son pensamientos y son formas de ser que reflejan que soy pobre y lo que está afuera refleja que soy pobre. Y no eres pobre, es sencillamente un pensamiento. Fíjate lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Como es el hombre en su pensamiento,
tal es él. Si tú quieres saber qué está pensando, qué eres el pensamiento dominante de alguien, ve cómo es lo que lo rodea, lo que construye, lo que edifica. Ángela, si tú pudieses darle 3 consejos puntuales dentro de todo ese material que tienes, después usted puede ver la conferencia de Ángela a través de nuestro canal de YouTube, seguirla en su canal de YouTube, que allí también le vamos a dejar porque tiene un material bárbaro. Tenemos varias reuniones por allí por hacer en Zoom, proyectos para el 2021 con Ángela que los va a bendecir muchísimo a nivel económico. Pero si tú pudieses darle 3 claves para empezar, ¡pam, pam, pam! Mire, ustedes pueden empezar con esto y esto los va a despertar en la mente, los va a despertar porque hay mucha gente que piensa que su problema se acaba simplemente ganando más. Hay gente que cuando tú le preguntas, ¿cómo resuelves tu problema? Necesito más dinero. Y yo en todos mis años como pastor me he dado cuenta que es lo que la gente muchas veces menos necesita. Que la gente no necesita más dinero. La gente necesita, para mí, evaluar lo que piensa respecto al dinero. Tú sabes que una vez yo le estaba dando un consejo a una muchacha y me estaba diciendo, no, que mire, pastor, este muchacho me está invitando a salir, quiere cortejarme, quiere casarse conmigo, y fue algo así como que me cayó. Y yo le dije, pregúntale qué opina acerca del dinero. Y le dije, a ese que te está invitando a salir, y un consejo para todas las solteras y para todos los solteros, pregúntale qué opina acerca del dinero o cuál es su visión del dinero. Porque si dice que el dinero es malo, si dice que el dinero es difícil, si dice que no es importante o que es lo de menos, probablemente van a tener una vida en escasez. Si dice que es lo más importante, probablemente van a tener una vida infeliz. Entonces tienes que ver realmente cuál es la opinión que él tiene del dinero. Entonces, entendiendo esto, a mí me gustaría que en tu experiencia, has sido emigrante, te has tenido que forjar tu camino sola, en este momento estás emprendiendo y desarrollando cosas extraordinarias. Ahí también está tu página web para todos los que están viendo, puedan ver la página web de Ángela. Si tú tuvieses que darnos 3 consejos para cerrar, 3 consejos para que la gente despierte en su mente, le haga clic, ¿qué nos dirías? La primera cosa que yo pienso profundamente que una persona pudiera beneficiarse sería de elevar el ambiente donde está. O sea, yo tengo que cambiar de amigos o de las personas con las que me estoy combinando diariamente. Wow. Yo no puedo quedarme en el mismo lugar con las mismas personas, no me puedo quedar en el mismo lugar pretendiendo que eso me va a apoyar. Entonces yo no las voy a abandonar. Ojo, pastora, no se trata de que entonces ya no voy a tener mis amigos y entonces me alejo de mi familia. Usted va a amar a su gente y la va a amar muchísimo más entre más usted pueda manifestar en su vida. Pero para que usted pueda ir desde ese paso al que sigue, pues yo necesito salirme de este pueblo donde yo vivo y buscarme una reunión de amigos. Ajá. Que me conecte con un pensamiento que abra mi conciencia, que expanda mi conciencia, un pensamiento más grande, porque yo no voy a poder crecer, yo no puedo ser más grande que el ambiente tiene que ser más grande que yo para yo poder crecer. Wow, mira, eso está poderosísimo y me recuerda algo. Fíjate esto, Ángela, cuando yo tengo 18 años, yo todavía vivía en el barrio que los pobres me decían pobre. Me crié con mis abuelos en un ambiente de pobreza extrema. Cuando yo llevo a algunos de mis discípulos al barrio donde yo me crié, me dicen, pastor, yo no creo que usted haya salido de aquí. Pero yo recuerdo que la primera decisión difícil que yo tuve que tomar en mi vida, Ángela, fue que en la iglesia donde yo me congregaba había la oportunidad de vivir en la oficina de la iglesia. Había la oportunidad de dormir en las oficinas, en un cuartico incómodo,
y tuve que tomar la decisión de dejar a mis abuelos solos con todo el amor que yo les tenía, pero es que yo partí de un principio: si me quedo aquí, nunca saldré de aquí. Y ahora que tú me lo estás diciendo y viendo lo que ha sido mi vida, fue una decisión acertada. Es total y absolutamente correcto, Pastor. Tienes que cambiar de ambiente. A ver, le voy a poner algo tan sencillo en ese ejemplo número 1, ¿verdad? Porque me pidió 3, en ese consejo número 1. ¿Cómo es eso? Si yo tengo un pequeño emprendimiento, yo hago lo que sea que yo hago, aunque sea pequeñito, yo vendo camisas, vendo zapatos, las vendo aquí en este pueblito, me voy a buscar vender esto en aquel pueblote de allá por primera vez. Yo me voy a estirar a salirme hacia allá. Me voy a estirar a ir a encontrarme, a hablar con gente que está más arriba que yo. Yo necesito colarme, pegarme de gente que haya adquirido más. Genial. Qué brutal, brutal, brutal. Es súper importante que para que yo pueda crecer, número 1, yo necesito cambiar de ambiente. Ahora, número 2. Lo que entra, sale. Yo tengo que poner pensamientos nuevos, y si eso se llama lectura de algo nuevo, yo tengo que hacer un compromiso de leer. Los audios son buenos, pero yo necesito adquirir conocimiento que nadie me ha dado. Usted no necesita ir a la escuela para hacerlo, pero sí necesita llenar su mente con algo que le va a dar propósito. Si usted está alrededor de gente que está mucho más arriba que usted se va a dar cuenta que ellos van a hacer cosas que usted no está acostumbrado a hacer y se va a sentir incómodo, pero esa es una buena forma de darse cuenta que te estás saliendo de lo común y vas a tener que aprender algo nuevo. Tienes que aprender algo nuevo. No puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que aprender algo nuevo, ya sea a través de un libro, a través de un audio. Tienes que aprender algo nuevo y ponerlo en práctica. Wow. Creo que ese es el truco, ponerlo en práctica después que lo aprendiste. La tercera cosa y la más importante, necesitas poder tener una persona que te retroalimente información, que no se venda contigo y que te pueda decir: Pastor Joseph, déjeme y le digo una cosa con toda sinceridad, yo creo que esto y esto no es bueno para ti, o esto y esto no te corresponde, o es que aquí es donde fallas, o es que de esta manera. O sea, una persona a donde tú puedas ir, que te pueda escuchar y que cuando te habla con dirección, con sinceridad. O sea, necesitas un mentor o un guía. Necesitamos un médico financiero. Es muy importante, porque si no sabes a dónde llegar, necesitas cómo hacerlo. Alguien te tiene que decir, alguien que ya lo hizo, no trates de inventarlo, alguien que ya lo hizo tiene que saber cómo decirte cómo hacerlo. Y fíjate que esto me muestra cosas, de que la mayoría de la gente quiere cambiar su vida económica, pero no se toma en serio ese cambio. ¿Por qué? Porque cuando alguien se enferma o comienza a tener malestar, ¿qué es lo primero que hace? Va al doctor. Si no va al doctor, va al farmacéutico. Si no va al farmacéutico, tengo un amigo enfermero que le voy a preguntar qué tomarme. Si no, le voy a preguntar a mi tía, le voy a preguntar a mi abuela. Pero con las finanzas no hacemos igual. Wow. Y tenemos muchas familias con sus finanzas enfermas, gente con sus finanzas enfermas, hombres y mujeres con sus finanzas enfermas, sin acudir a alguien que los ayude a sanar. Es así. Y pastores, una cosa que es muy importante que no se nos olvide, le voy a decir una cosa. Yo pensaba que el mundo financiero era algo bien difícil. Recuerde, venía de una cultura donde todo es difícil. Entonces yo pensaba que era muy difícil y yo pensaba que era muy complicado y yo pensaba que no era para mí. Pero un día me atreví
y comencé a dar pasitos chiquitos que alguien me decía cómo hacerlos, y empecé a dar fruto y me di cuenta que eso me traía un cambio también mental. No es imposible. No va a ser lo más sencillo, porque nunca es lo más sencillo, pero no es imposible. No se puede tener todo ya, pero yo puedo tener todo cuando el tiempo llegue justo. ¿Verdad? O sea, wow. ¿Cuándo va a llegar eso? Cuando esto aquí esté en un alineamiento divino de abundancia, donde no es lo que está afuera lo que me hace a mí, porque no es eso lo que me hace a mí, sino que primero yo soy y después yo manifiesto eso. Yo soy amor para mí misma porque yo amo a Dios primero, me amo a mí, los amo a ustedes y ahí están mis mandamientos principales, ¿verdad? Así es, pastor. Entonces, yo puedo ir manifestando a través de el amor a mí misma y el balance en mi vida, abundancia. Porque en mi cuenta ya no va a ser todo lo que yo quiera tener para ser feliz, sino lo que yo vivo con lo que necesito, no con lo que no necesito. Y cuando vivo con lo que necesito, tengo menos problemas, porque no tengo que mantener un estatus, porque no tengo que vivir de cierta manera. Les recuerdo una cosa que no quiero dejar por fuera, que un pobre rico tiene una característica bien especial, está dotado de regalos, está dotado de dones, está dotado de muchas habilidades, sabe que las tiene, pero con ninguna saca provecho. Wow. Y es lamentable. Wow. Por eso es que deben monetizarlo. ¿Ibas a decir algo más? No. Fíjate, sé que la hora ha pasado, todo lo que nos están viendo, pero esto está demasiado bueno. Esto vamos a tener que repetirlo, Ángela, pero les tengo una buena noticia. Con Ángela vamos a desarrollar cosas que están en su corazón, poder multiplicarla en otros, duplicarla en otros. Si usted tiene algún negocio y quiere mejorarlo, puede conectarse con Ángela. Eso sí, toda consulta genera honorarios, para que usted lo sepa. Todo lo demás lo puede ver por su canal de YouTube, todo el contenido de valor, todo lo que queremos agregar. Quiero terminar con esto para que podamos orar y para que Ángela pueda despedirse junto a la pastora de este programa tan hermoso. Porque si usted se da cuenta, hoy Ángela nos habló de la clave. Hoy no te dijo cuáles son los negocios exitosos, hoy no te dijo deja de gastar, hoy no te dijo haz un presupuesto. Ella hoy te dijo que todo radica aquí. Quiero que veas esto, Ángela. Cuando yo me convertí, ¿verdad? Yo amo al Señor, pero yo era más pobre que los pobres. Y yo tenía que reunir prácticamente una semana para poder tener el ticket del metro, decimos aquí en Venezuela, o del tren en otro país, para poder ir a la iglesia. Tenía que reunir una semana para poder pagar el ticket y guardar un poquito para dar una ofrenda. Entonces, en una ocasión, agarra una persona y me dice, mira, yo sé que tú me vas a regalar un celular y me vas a regalar un carro y me vas a invitar a comer buenos restaurantes. Cuando él me dice todo eso, lo primero que yo digo es, un pastor, un líder me dice, este se volvió loco, este lo que me quiere es sacar los reales. Pero de repente Dios me habló, el Espíritu Santo me habló y me dijo, mira, a veces Dios me habla así, pata en el suelo, ¿qué real tienes tú para que te saquen? Fíjate, el Espíritu Santo me dio una sacudida y me dijo, tú estás pensando que te quieren sacar el dinero y apenas estás reuniendo una semana para el ticket del metro. Y ahí eso fue un golpe en mi vida, porque me di cuenta que mi pensamiento acerca del dinero y acerca del dar estaba anclado en la pobreza. Este pastor se da cuenta de mi cara y que el niño de 18 años se incomoda y me dice, mira papá, te voy a enseñar, porque tú lo estás viendo mal. Tú eres pobre, aquí te estamos ayudando,
para irte para el retiro espiritual, nosotros ya estamos pagando el pasaje. Tú no tienes nada que sacarte. Ahora, si yo te digo a ti que me vas a regalar un carro, si yo te digo a ti que me vas a invitar a comer a lugares buenos, si yo te digo a ti que vas a poder invitarme a salir, regalarme un celular, lo que yo te estoy diciendo es, va a llegar el momento que tu situación económica va a cambiar de tal manera que vas a poder hacer esto con la gente que amas. Y yo quedé así. Qué poderoso darnos cuenta que el que nos habla con abundancia tiene un pensamiento tan positivo que nos puede ver a nosotros en una función futura. Cuando tú estás en el pobre rico, en ese pensamiento pobre rico, tú piensas que el otro viene a quitarte algo que tú ni siquiera posees. Y es lo que le pasa a la gente con Dios. Que con esto yo quiero cerrar en la parte espiritual. Mucha gente, ¿por qué todavía no diezma, todavía no ofrenda? Cosas que los judíos lo hacen constantemente, normalmente, y yo no conozco el primer judío pobre. Hay algo que yo nunca he visto en mi vida: un funeral de chino y un judío pobre. Una vez yo dije eso y me dijeron: pastor, ¿cómo usted cree que hacen un arroz tan bueno? Pero de verdad, yo nunca he visto un funeral de chino, ni he visto un judío pobre. Pero es que los judíos dan. Y cuando me pasó esto con el pastor, que me dijo: es que ya yo te veo que tu situación de vida va a cambiar, y si tú puedes dar un carro, si tú puedes dar un celular, si tú puedes ser fiel en tus diezmos y tus ofrendas, me dijo este pastor, significa que vas a tener de sobra para hacerlo. ¿Cómo me veía yo? Me van a quitar lo que tengo. Y él era diciéndome: vas a tener sobra para dar. Y es lo mismo que hace Dios con nosotros. Porque si hay una frase que yo quiero regalarle a todos los que nos están viendo, es que el que da jamás será pobre. El que da jamás será pobre. El que honra a Dios con su generosidad jamás será pobre, aunque se quede sin un bolívar en el bolsillo. O un bolívar no, aunque se quede sin un dólar en el bolsillo. Jamás será pobre. Pero hay que cambiar lo que nos decía Ángela aquí. Pastora Mary, amada esposa mía, Ángela. Bueno, a mí me gustaría que Ángela se pueda despedir, porque ya yo quiero cerrar aquí con unas cositas que les anoté. Bueno, yo de verdad que les agradezco tremendamente. Rescato algo importantísimo, pastor, de lo que usted dijo. El dar es una acción bien incómoda cuando usted no tiene nada, pero si usted quiere incomodarse por un ratico hasta acostumbrarse, puede llegar a acostumbrarse a mucha abundancia. Así es que les agradezco tremendamente esta conversación tan amena y tan exquisita, y pues el tema ha estado espectacular, así es que todo suyo, pastora. Muchísimas gracias, Ángela, por haber compartido lo que ha sido tu experiencia. Ángela es un referente en todo su trayecto de vida y financiero, y también su trayecto de fe, y es por eso que para esta edición especial de Reunión de Amigos hemos escogido que ella pueda vaciarse en nosotros, y algo que yo quiero que tú puedas reflexionar, aplicar estas tres claves y tips va a ser lo que te va a preparar a ti en el ser una persona próspera, en tu mentalidad, para que cuando llegue la bonanza, tú en vez de derrocharla, la vas a poder aprovechar, la vas a poder multiplicar, y nunca más estarás en escasez de ninguna índole en tu vida. Así que bueno, yo creo que ha sido una reunión muy valiosa. Para el 2021 estaremos tratando otros tópicos. Te estamos dando en la cajita de descripción la conferencia de Mujer Inolvidable, la página web de nuestra amada Ángela Varias, para que puedas seguir en contacto con ella, y todas esas cosas hermosas que vas a vivir en este tiempo. No estás solo, nos tienes a nosotros, a la Iglesia de Jesucristo Global, que es tu iglesia. Quiero añadir algo más. Si de la gente que te rodea tú eres el más inteligente, estás en problemas. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.
poderoso tiempo de impartición, de aprender, de compartir nuestras experiencias. Sé que lo que aprendiste hoy, esas 3 claves te van a servir y te van a acompañar en el resto de tu vida para que más nunca seas un pobre rico, porque en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos. Y por eso te quiero invitar a que de una vez agenda allí que el próximo viernes tenemos nuestra próxima reunión de amigos y es muy buena, llamada Viernes 13. Todo acerca de la superstición, todo acerca de esas creencias, de la mala suerte, de la superchería, creo que también se llama, algo así. Es algo que nos va a venir y nos va a caer muy bien en este tiempo, porque tenemos que saber qué es bíblico en lo que creemos, qué no es bíblico, qué viene de Dios, qué viene de la cultura y sobre todo cuál es la cultura del reino que nosotros vamos a manejar. Así que no te puedes perder esta edición especial en donde a la luz de la fogata vamos a estar hablándote del Viernes 13. Imperdible con los hermanos magos, así que no te lo pierdas porque esto va a estar poderosísimo. Recuerda mañana conectarte al discipulado que tenemos todos los sábados abiertos a las 8 de la mañana, hora de Venezuela. Dinos allí desde dónde te conectas y te diremos cuál es la zona horaria que te toca mañana el discipulado. Asimismo, este domingo imperdible nuestro servicio, 2 preguntas que van a definir tu vida, 2 preguntas que van a definir tu destino. 10 de la mañana hora de Venezuela, 9 de la mañana ET Time, así que imperdible tu servicio dominical donde vas a ser equipado para toda una semana de poder y de presencia de Dios y de la bendición del Padre. Un beso, te amo mucho, qué grato haber estado contigo esta noche de viernes o donde quieras que nos estés viendo en cualquier zona horaria. Recuerda que no estás solo, que tienes iglesia y es esta, la iglesia de Jesucristo, tu iglesia. Chau, 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 chau. Iglesia de Jesucristo Global, una visión para todas las naciones.